Hola, hola. Dios les bendiga, familia hermosa. Les saluda Sara y hoy quiero compartir con ustedes un nuevo pasaje de la Biblia. Acompáñenme con mucha atención y alegría, que juntos aprenderemos algo hermoso del Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 21, durmió Josafat con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata, y cosas preciosas, y ciudades fortificadas en Judá, pero había dado el reino a Joram porque él era el primogénito. Fue elevado Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos, y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar tenía 32 años, y reinó 8 años en Jerusalén. Anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, y hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero Jehová no quiso destruir la casa de David, a causa del pacto que había hecho con David, y porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En los días de Joram, se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros, y se levantó de noche, y derrotó a los edomitas que lo habían sitiado, y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libró del dominio de Judá hasta hoy. También en ese tiempo, Libna se libertó de su dominio, porque Joram había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá, y hizo que los moradores de Jerusalén se prostituyeran tras ellos, y a ello impelió a Judá. Entonces le llegó una carta del profeta Elías, que decía: Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que Judá y los moradores de Jerusalén forniquen, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo con una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres, y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Y subieron contra Judá, y invadieron la tierra, y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijo, sino únicamente Joacás, el menor de todos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos, y aconteció que, al pasar muchos días, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por causa de la enfermedad, muriendo así, de manera muy penosa. No encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Joram comenzó a reinar a los 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, y murió sin que nadie lo deseara más. Lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Segundo libro de Crónicas, capítulo 22. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías hijo de Joram rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Hizo, pues, lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición, y él anduvo en los consejos de ellos, y fue a la guerra con Joram hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael rey de Siria, a Ramot de Galaad, donde los sirios hirieron a Joram, y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot, peleando contra Hazael rey de Siria. Y descendió Ocosías hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram hijo de Acab en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Pero esto venía de Dios para que Ocosías fuese destruido, viniendo a Joram. Porque habiendo venido salió con Joram contra Jehú hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab,
halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías que servían a Ocosías y los mató. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Seimea, lo hallaron y lo trajeron a Jehú y lo mataron, y le dieron sepultura porque dijeron que era hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. Entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joas hijo de Ocosías, y, escondiéndolo de entre los demás hijos del rey a los cuales mataban, lo guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron, y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entretanto, Atalía reinaba en el país. Segundo libro de Crónicas, capítulo 23. En el 7º año, se animó Joiada, y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas Azarías hijo de Jeroam, Ismael hijo de Joanán, Azarías hijo de Obed, Maasías hijo de Adaía, y Elisafat hijo de Sicri, los cuales recorrieron el país de Judá, y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de las familias de Israel, y vinieron a Jerusalén. Y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios, y Joiada les dijo: He aquí el hijo del rey, el cual reinará, como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Ahora haced esto: una tercera parte de vosotros, los que entran el día de reposo, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas, otra tercera parte estará en la casa del rey, y la otra tercera parte en la puerta del cimiento, y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová. Y ninguno entre en la casa de Jehová, sino los sacerdotes y levitas que ministran. Estos entrarán porque están consagrados, y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová. Y los levitas rodearán al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas en la mano, cualquiera que entre en la casa, que muera. Y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Y los levitas y todo Judá hicieron todo como lo había mandado el sacerdote Joiada, y tomó cada jefe a los suyos, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, porque el sacerdote Joiada no dio licencia a las compañías. Dio también el sacerdote Joiada a los jefes de centenas las lanzas, los paveses y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en la casa de Dios, y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa, alrededor del rey por todas partes. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio, y lo proclamaron rey, y Joiada y sus hijos lo ungieron, diciendo luego: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que aclamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová, y mirando vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada, y a los príncipes y los trompeteros junto al rey, y que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaba bocinas. Y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo: traición, traición. Pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército, y les dijo: sacadla fuera del recinto, y al que la siguiere, matadlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. Ellos, pues, le echaron mano, y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Y Joiada hizo pacto entre sí todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. Después de esto, entró todo el pueblo en el templo de Baal, y lo derribaron y también sus altares, y hicieron pedazos sus imágenes, y mataron delante de los altares a Matán, sacerdote de Baal. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos, conforme a la disposición de David. Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová, para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Llamó después a los jefes de centenas y a los principales, a los que gobernaban el pueblo y a todo el pueblo de la tierra, para conducir al rey desde la casa de Jehová. Y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino,
y se regocijó todo el pueblo del país. Y la ciudad estuvo tranquila después que mataron a Atalía a filo de espada. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia, de Beerseba. Y hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. Y Joiada tomó para él 2 mujeres, y engendró hijos y hijas. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová, y reunió a los sacerdotes y a los levitas, y les dijo: salid por las ciudades de Judá, y recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés siervo de Jehová impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios, y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, y hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés siervo de Dios había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día, y recogían mucho dinero, y el rey y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Hacían, pues, los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, y de él hicieron utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata. Y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días de 130 años, era cuando murió, y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel, y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá, y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó, y desampararon la casa de Jehová el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, dijo: así ha dicho Dios: ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo, en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada padre de Zacarías había hecho con él, antes mató a su hijo, quien dijo al morir: Jehová lo vea y lo demande. A la vuelta del año, subió contra él el ejército de Siria. Y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todo el botín al rey a Damasco, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias, y conspiraron contra él sus siervos, a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote, y lo hirieron en su cama, y murió, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Los que conspiraron contra él fueron Zabad hijo de Simeat amonita y Josabad hijo de Simrit moabita. En cuanto a los hijos de Joás y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, he aquí está escrito en la historia del libro de los reyes, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 25. 25 años tenía Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán.
de Jerusalén, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón, y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían dado muerte al rey su padre, pero no mató a los hijos de ellos, conforme a lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su propio pecado. Reunió luego Amasías a Judá, y con arreglo a las familias, les puso jefes de millares y de centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en lista a todos los de 20 años arriba, y fueron hallados 300,000 hombres escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios que se hará, pues, de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel. Y el varón de Dios respondió, Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces Amasías, sacó a su pueblo y vino al valle de la sal. Y mató de los hijos de Seir 10,000. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco, y desde allí los despeñaron, y todos se hicieron pedazos. Pero los del ejército que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá desde Seimea hasta Betlorón, y mataron a 3,000 de ellos. Y tomaron gran despojo. Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso antes y por dioses, y los adoró y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación, que no libraron a su propio pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él respondió, te han puesto a ti por consejero del rey. Déjate de eso, ¿por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo, yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás hijo de Joacás hijo de Jehú rey de Israel, ven y veámonos cara a cara. Entonces Joás rey de Israel envió a decir a Amasías rey de Judá, el cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano diciendo, da tu hija a mi hijo por mujer, y he aquí que, las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron el cardo. Tú dices, he derrotado a Edom. Y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa, para que provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo. Mas Amasías no quiso huir, porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. Subió, pues, Joás rey de Israel, y se vieron cara a cara él y Amasías rey de Judá en la batalla de Bet-Semes, la cual es de Judá, pero cayó Judá delante de Israel, y cada uno huyó a su casa. Y Joás rey de Israel apresó en Bet-Semes a Amasías rey de Judá hijo de Joás hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén, y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Asimismo tomó todo el oro y la plata, y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios en casa de Obed-Redom, y los tesoros de la casa del rey. Y tomó también a los hijos de los nobles, después volvió a Seimea, y vivió Amasías hijo de Joás rey de Judá 15 años, después de la muerte de Joás hijo de Joacás rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, comenzaron a conspirar contra él en Jerusalén, y habiendo huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allí lo mataron, y lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres,
De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías, de Jerusalén, y hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en los días en que buscó a Jehová, él le prosperó, y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Get, el muro de Jabía y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados así en la cefela como en las vigues y viñas, y labranzas tanto en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba, de Maasías gobernador y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era de 2600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras, y hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria, delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes. Y he aquí, la lepra estaba en su frente, y lo hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada. Por esta razón fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo a cargo la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías hijo de Amos. Y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es, y reinó Jotam su hijo en su lugar. Segundo libro de Crónicas, capítulo 27, de 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Uzías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Edificó la puerta mayor de la casa de Jehová, y construyó mucho sobre el muro de la fortaleza. Además edificó ciudades en las montañas de Judá, y levantó fortalezas y torres en los bosques. También tuvo guerra con el rey de los hijos de Amón, a quienes venció, y los hijos de Amón le dieron en ese año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón, y lo mismo en el segundo año y en el tercero. Así Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Los demás hechos de Jotam, todas sus guerras y sus caminos, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 en Jerusalén. Y durmió Jotam con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, y reinó en su lugar Acaz su hijo. Familia hermosa, que el Señor los bendiga mucho.
Les invito a suscribirse al canal Lectura Bíblica Familiar y a tocar la campanita. Así estaremos juntos todos los días aprendiendo de Dios. Sigamos con la lectura. Segundo libro de Crónicas, capítulo 28, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas para los Baales. Quemó incienso en el valle de los hijos de Hinnom, y hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso, por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, quienes lo derrotaron y tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, quien lo batió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un solo día a 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová el Dios de sus padres. Asimismo Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías hijo del rey, a Azricam su mayordomo y a Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos, 200,000 entre mujeres, muchachos y muchachas. Además de un gran botín que llevaron a Seimeya, había entonces allí un profeta de Jehová llamado Obed, quien salió al encuentro del ejército cuando entraba en Seimeya y les dijo que Jehová, enojado contra Judá, los había entregado en sus manos, pero ellos habían matado con ira que había llegado hasta el cielo. Les ordenó devolver a los cautivos porque Jehová estaba airado contra ellos. Entonces algunos de los principales de Efraín, Azarías hijo de Joanán, Berequías hijo de Mesilemot, Ezequías hijo de Salum y Emasa hijo de Adlai, se opusieron a los que venían de la guerra y les dijeron que no trajeran a los cautivos, pues el pecado contra Jehová sería mayor sobre ellos. El ejército dejó entonces a los cautivos y el botín. Los varones nombrados tomaron a los cautivos, los vistieron, calzaron, alimentaron, ungieron y llevaron en asnos hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Seimeya. En aquel tiempo, el rey Acaz pidió ayuda a los reyes de Asiria, porque los edomitas habían atacado a Judá y llevado cautivos, y los filisteos se habían extendido por diversas ciudades de Judá, apoderándose de Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timna con sus aldeas y Gimso con sus aldeas, y habitaron en ellas. Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, porque él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció, aunque Acaz despojó la casa de Jehová, la casa real y las casas de los príncipes para dar al rey de Asiria. Este no lo ayudó. En medio de su angustia, Acaz añadió mayor pecado contra Jehová, pues ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían derrotado, pensando que podrían ayudarlo, pero fueron su ruina y la de todo Israel. Acaz recogió los utensilios de la casa de Dios, los quebró y cerró las puertas del templo de Jehová. Se hizo altares en todos los rincones de Jerusalén y hizo lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a dioses ajenos, provocando a ira a Jehová el Dios de sus padres. Los demás hechos de Acaz, todos sus caminos, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Durmió Acaz con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo pusieron en los sepulcros de los reyes de Israel, y reinó en su lugar Ezequías su hijo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, y hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová, y las reparó, y hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental. Y les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado, y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron, y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las espaldas.
Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y he aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. Entonces se levantaron los levitas Maat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Jehalelel, de los hijos de Gersón. Joa, hijo de Sima, y Edem, hijo de Joa, de los hijos de Elisafán, Simri y Jehiel, de los hijos de Asaf, Zacarías y Matanías, de los hijos de Emán, Jehiel y Simei, y de los hijos de Jedutún, Semaías y Uziel. Estos reunieron a sus hermanos, y se santificaron, y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días. Y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo, hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba. Y he aquí, están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad, y subió a la casa de Jehová. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre, y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros, esparcieron la sangre sobre el altar, asimismo mataron los corderos, y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey de la multitud los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos, y los sacerdotes los mataron. Y hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel. Porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad vidente del rey y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban, y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron con gran alegría. Y se inclinaron y adoraron. Y respondiendo Ezequías, dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues, y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas, y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación, 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3000 ovejas. Mas los sacerdotes eran pocos, y no bastaban para desollar los holocaustos, y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra, y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes.
Así pues hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo, de que Dios hubiese preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Segundo libro de Crónicas, capítulo 30, envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés, para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, volveos a Jehová el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová el Dios de sus padres, y él os entregó a desolación como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová, y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón. Mas se reían y se burlaban de ellos. Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión. Y levantándose, quitaron los altares que había en Jerusalén. Quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes segundo. Y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Y tomaron su lugar en los turnos de costumbre conforme a la ley de Moisés varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado para santificarlos a Jehová, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado, y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo: Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado, según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías, y sanó al pueblo. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo. Y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de Jehová, y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová el Dios de sus padres, y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días, y la celebraron otros 7 días con alegría, porque Ezequías rey de Judá había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10000 ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, y toda la multitud que había venido de Israel. Asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá.
Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón hijo de David rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas puestos en pie, bendijeron al pueblo. Y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Segundo libro de Crónicas. Capítulo 31. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí, salieron por las ciudades de Judá, y quebraron las estatuas, y destruyeron las imágenes de acera, y derribaron los lugares altos y los altares, por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas, conforme a sus turnos cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto, y las ofrendas de paz para que ministrasen, para que diesen gracias y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones, y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó, desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho. Porque Jehová ha bendecido a su pueblo, y ha quedado esta abundancia de provisiones. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon. Y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello al levita Conanías el principal, y Simei su hermano fue el segundo. Jehiel, Asasías, Naat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Ismaquías, Maat y Benaía fueron los mayordomos al servicio de Conanías y de Simei su hermano, por mandamiento del rey Ezequías y de Azarías, príncipe de la casa de Dios. Y el levita Coré hijo de Imna, guarda de la puerta oriental, tenía cargo de las ofrendas voluntarias para Dios, y de la distribución de las ofrendas dedicadas a Jehová, y de las cosas santísimas. A su servicio estaban Edenmin, Yamin, Jesúa, Semaías, Amarías y Secanías en las ciudades de los sacerdotes, para dar con fidelidad a sus hermanos sus porciones conforme a sus grupos, así al mayor como al menor, a los varones anotados por sus linajes de 3 años arriba, a todos los que entraban en la casa de Jehová para desempeñar su ministerio, según sus oficios y grupos, también a los que eran contados entre los sacerdotes, según sus casas paternas, y a los levitas de edad de 20 años arriba, conforme a sus oficios y grupos, eran inscritos con todos sus niños, sus mujeres, sus hijos y hijas, toda la multitud, porque con fidelidad se consagraban a las cosas santas. Del mismo modo, para los hijos de Aarón sacerdotes, que estaban en los ejidos de sus ciudades, por todas las ciudades, los varones nombrados tenían cargo de dar sus porciones a todos los varones de entre los sacerdotes y a todo el linaje de los levitas. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá, y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón, y fue prosperado. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib rey de los asirios, y invadió a Judá, y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo, pues, Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. Y ellos le apoyaron.
Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, y hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo. Y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos, diciendo: esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne. Más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías rey de Judá. Después de esto, Sennacherib rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías rey de Judá y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Sennacherib rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses, de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiese salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora, pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de ese modo, ni le creáis que sin ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres. Cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová el Dios de Israel, y hablaba contra él, diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías hijo de Amós oraron por esto, y clamaron al cielo, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes, en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib rey de Asiria, y de las manos de todos. Y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos presentes a Ezequías rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. En aquel tiempo, Ezequías se enfermó de muerte, y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón, y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos, y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón, los demás hechos de Ezequías y sus misericordias. He aquí todos están escritos en la profecía del profeta Isaías hijo de Amós.
En el libro de los reyes de Judá y de Israel, y durmió Ezequías con sus padres, y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén. Y reinó en su lugar Manasés su hijo. Primer libro de Crónicas, capítulo 33. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 50 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, y hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová, y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos. Miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración, y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gión, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos, y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová, y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel, pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel, su oración también, y cómo fue oído todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera y ídolos antes que se humillase. He aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón su hijo. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. Y hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado. Y conspiraron contra él sus siervos, y lo mataron en su casa, mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. Y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías su hijo. Segundo libro de Crónicas, 34. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos imágenes de acera, esculturas y imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, y hizo pedazos las
imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó esparciendo el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares. Y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán hijo de Azalía, a Maasías gobernador de la ciudad y a Joa hijo de Joacás canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén, y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Cout, para que activasen la obra. Y de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores, y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra. Y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Dando cuenta a Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey, y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová, y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, y mandó a Hilcías y a Ahicam hijo de Safán, y a Abdón hijo de Micaía y a Safán escriba, y a Asaías siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí, y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda profetisa, mujer de Salum hijo de Ticva, hijo de Aras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio. Y le dijeron las palabras antes dichas, y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová el Dios de Israel ha dicho: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño.
y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, y hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres, y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, y hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová el Dios de sus padres todo el tiempo que él vivió. Segundo libro de Crónicas 35, Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén, y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios, y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón hijo de David rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel, preparaos según las familias de vuestros padres, por vuestros turnos, como lo ordenaron David rey de Israel y Salomón su hijo. Estad en el santuario, según la distribución de las familias de vuestros hermanos los hijos del pueblo, y según la distribución de la familia de los levitas, sacrificad luego la Pascua. Y después de santificaros, preparad a vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por medio de Moisés. Y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños, en número de 30,000 y 3,000 bueyes, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes. Esto de la hacienda del rey. También sus príncipes dieron con liberalidad al pueblo y a los sacerdotes y levitas. Hilcías, Zacarías y Jehiel, oficiales de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes para celebrar la Pascua 2,600 ovejas y 300 bueyes. Asimismo con Anías y Semaías y Natanael sus hermanos, y Asabías, Jehiel y Josabad, jefes de los levitas, dieron a los levitas para los sacrificios de la Pascua 5,000 ovejas y 500 bueyes. Preparado así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos, y asimismo los levitas en sus turnos, conforme al mandamiento del rey, y sacrificaron la Pascua. Y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de mano de los levitas, y los levitas desollaban las víctimas. Tomaron luego del holocausto para dar conforme a los repartimientos de las familias del pueblo, a fin de que ofreciesen a Jehová, según está escrito en el libro de Moisés. Y asimismo tomaron de los bueyes, y asaron la Pascua al fuego conforme a la ordenanza, mas lo que había sido santificado lo cocieron en ollas, en calderos y sartenes, y lo repartieron rápidamente a todo el pueblo. Después prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, porque los sacerdotes, hijos de Aarón, estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos y de las grosuras. Por tanto, los levitas prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes hijos de Aarón. Asimismo los cantores hijos de Asaf estaban en su puesto, conforme al mandamiento de David, de Asaf, y de Emán, y de Jedutum vidente del rey. También los porteros estaban a cada puerta. Y no era necesario que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. Así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día, para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo, y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel, desde los días de Samuel, el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá y Israel los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao rey de Egipto subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates. Y salió Josías contra él, y Necao le envió mensajeros, diciendo: ¿Qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios,
y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro, y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de Lamentos. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Familia hermosa, gracias por estar aquí y por seguir este canal. Me alegra mucho compartir la palabra con ustedes. Oremos. Padre amado, cuida a cada familia que nos acompaña. Protégelos y llénalos de tu amor cada día. Dios los bendiga mucho.